Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión a través del Facebook Live del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta noche vamos a estar hablando con el doctor Oscar Bernal. Él es el coordinador del equipo consultor de la Universidad de los Andes para el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. Él se encuentra en estos momentos en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, y le damos una cordial bienvenida para hablar de algo muy importante y es por qué debe interesarnos el Plan Decenal de Salud Pública. Doctor Bernal, bienvenido. Muchísimas gracias, Gina, y gracias al Ministerio de Salud por esta invitación. De pronto, lo primero que hay que responder es qué es el Plan Decenal de Salud Pública. Y lo resumiríamos en términos de que es un sueño construido entre todos para agregar años a la vida y agregar vida a los años. ¿Qué quiere decir esto? De un lado, que queremos evitar que las personas fallezcan, digamos, antes de tiempo, porque un joven tiene un accidente, porque un niño no tiene suficiente atención médica o porque un adulto está enfrentado a la contaminación del aire, y estas cosas hacen que su tiempo de vida se reduzca. La idea es evitar que eso pase. Pero además, no solo queremos vivir más tiempo, pero queremos vivir mejor. Y en ese sentido, elementos claves como una buena alimentación, como una buena actividad física, son claves cuando hablamos de salud pública. Y por lo tanto, insistir en que la idea de este plan es construirlo con todos los habitantes de Colombia, con todos los actores no solo del sistema de salud, pero de todos los ministerios involucrados para plantearnos unas metas concretas y buscar que se cumplan. Usted mencionaba algo muy importante y es que debe involucrar, que se busca que este Plan Decenal de Salud Pública que estamos construyendo, estamos en la etapa de formulación del plan que va a regir durante el 2022 hasta 2031, y es que cuente con la participación de los diferentes actores y personas que viven en Colombia. Y es importante eso, que viven, no importa si son colombianos o no, porque la salud pública es de todos. Y esta es una política de Estado, pero ¿a qué nos referimos con que es una política de Estado y exactamente cómo desglosamos eso de Plan Decenal de Salud Pública? Porque a la persona que es cajero en un banco o a la ama de casa o al transeúnte, a las personas del común que no hacen parte del sector salud o de esos sectores involucrados en esta construcción del plan decenal, ¿por qué debe interesarnos? Porque ¿cómo me afecta directamente a mí? ¿Por qué es tan importante y cómo se desglosa este plan? Para todas estas personas que usted acaba de mencionar, digamos, ellas y yo mismo queremos estar sanos. Y en ese sentido, el plan lo que debe aportar es herramientas, es información, es soluciones para precisamente evitar que nos enfermemos. Entonces, hay dos elementos claves, y uno es promover la salud, o sea, tener una salud, una mejor salud, y lo otro es prevenir la enfermedad. Y en caso de que ocurra, por lo menos detectarlo a tiempo para evitar que se complique y que la persona fallezca. Y en este sentido, nos interesa a todos. Realmente a nadie, ni los médicos queremos estar en los hospitales, nadie quiere estar enfermo. Y por lo tanto, para todos es un interés estar bien, estar saludables. Sin embargo, hay cosas un poco extrañas. Por ejemplo, el tema de la actividad física. O sea, nadie dice que no es bueno hacerla, pero muchos no la hacemos o no la podemos hacer. Y por lo tanto, hay que tomar medidas. Por ejemplo, tan simples como a mí me gusta montar en bicicleta, pero es que hay riesgo cuando saco mi bicicleta de que me la roben. Entonces, hay temas que no solamente tienen que ver con los médicos o con el personal de salud, temas que tienen que ver con la seguridad. Otro tema, sí, es la contaminación del aire. Y ahí influyen muchos
actores que tienen que involucrarse en estos temas. Entonces, lo importante para cada persona es estar bien, estar saludable, pero el reto para lograrlo involucra a muchas personas, a muchas instituciones, en algo tan simple como poder tener una recreación, poder tener una actividad física. Y otro ejemplo sería una buena alimentación. Pues una buena alimentación cuesta y ahora es más cara además. Y por lo tanto, hay que involucrar al sector de la agricultura, a muchos ministerios, digamos, para poder realmente, precisamente, evitar que la persona que trabaja como cajero, la persona que trabaja en la agricultura, etcétera, se enfermen o si se enferman, lograr que no se compliquen hasta llegar a perder una pierna, por ejemplo, o simplemente a fallecer. Es decir, que esta política de Estado, que involucra, por supuesto, no solo al Ministerio de Salud y Protección Social, que es el que se encuentra liderando este proceso de formulación y, por supuesto, de posterior implementación, sino que también involucra a otros ministerios, a otros sectores del gobierno y, por supuesto, de la sociedad civil. ¿Cómo hago para poder acceder? ¿Cómo se ha dado este proceso de formulación? Y se lo pregunto porque justamente usted es la cabeza del equipo consultor de la Universidad de los Andes. La universidad es justamente la que nos está prestando este apoyo, este acompañamiento para esa formulación del plan. Entonces, ¿cómo se están involucrando estas personas de la sociedad civil y de los diferentes sectores en esta formulación del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 para que sea realmente una política de consenso social? Muy bien, Gina. Antes me devuelvo un poquito precisamente a este tema de una política de Estado. Precisamente hay muchos programas que lo hace cada gobierno y al próximo gobierno lo cambian, ¿sí? Y un plan decenal a 10 años va más allá de un gobierno. Y eso es un elemento que nos parece muy importante resaltar. O sea, la idea es construir algo que en cierta manera mm, perdure a pesar de los cambios de gobierno que van a ocurrir. Entonces, este es un punto clave. O sea, 10 años no parece mucho, pero realmente no es tanto para hablar de cambios en el comportamiento, por ejemplo, en la dieta, en el tipo de alimentación que tenemos, y 10 años sí nos permite evitar que se firme como este es del gobierno tal. Sí, aquí estamos hablando de algo de Estado, digamos. Ahora, con respecto a la pregunta de qué se está haciendo, la Universidad de los Andes lo que ha venido haciendo, de un lado, es un proceso de participación social que ha venido desarrollando con un fuerte involucramiento de las secretarías de salud del ministerio, todos los departamentos. La idea ha sido y se ha venido haciendo desde el año pasado, desde octubre, septiembre del año pasado, de ir a municipios y agrupar personas de la comunidad, personas de las diferentes instituciones en un municipio y allí agrupar 2 o 3 municipios para recoger las opiniones y preguntarles cuál es su sueño de salud, cuál es su sueño de salud pública y, y con base en ese sueño ir construyendo una ruta de cambio. O sea, esto es lo que soñamos, esto es lo que tenemos hoy, estos son los problemas que tenemos hoy, soñamos algo distinto y para lograrlo necesitaríamos hacer una serie de acciones o de intervenciones. Por lo tanto, ese proceso que se ha desarrollado, repito, en los 32 departamentos, también en los distritos y que en este momento, además de hacerlo en los municipios, luego se ha agrupado esa información y se han realizado mesas a nivel de los departamentos, actualmente se está haciendo a nivel de las regiones, de las 8 regiones del país, y a finales de este mes haríamos un evento nacional que nos permita retomar y recoger un listado de necesidades, de sueños también, y también
una lista de intervenciones y plantear entonces también ver qué tan viables, qué tan posibles son. Algunas de las intervenciones están directamente o quedarán directamente, digamos, en la sombrilla del plan decenal, otras van a requerir que se involucren otros muchos actores, porque las solicitudes en la comunidad pues, han sido muy amplias, digamos, y de muchos aspectos. Doctor Bernal, usted hablaba de este proceso de participación que es muy interesante y que por supuesto nos va a poder permitir conocer las necesidades a nivel territorial, porque ese es justamente uno de los factores diferenciadores de este nuevo Plan Decenal de Salud Pública y es la visión desde los territorios, la regionalización. ¿Hay alguna experiencia significativa que quisiera destacar de este proceso de participación que se ha tenido hasta el momento? Realmente muchas, pero resaltaría que en muchos de los zonales en los que he podido participar, la primera mm, reacción o lo primero que surge en las mesas es una necesidad de una atención más oportuna, con menos barreras para la atención de la enfermedad. Y eso está bien, es una necesidad sentida y es importante que quede clara esa necesidad. Pero luego, explorando más, surgen otra serie de temas y de necesidades en muchos aspectos. Uno de ellos es los aspectos ambientales. La contaminación de los ríos, la contaminación del aire, aparece en muchos departamentos, en muchos municipios como una preocupación de la gente, y eso es importante. El tema de la seguridad, el tema de la violencia, ¿sí? El tema de la violencia familiar surge como preocupaciones y como necesidades de que el plan hable de estos temas y se trabajen. El tema de salud mental aparece como una preocupación en muchas comunidades y comunidades muy diversas, y eso nos parece muy importante porque también allí hay que tomar acciones de prevención en salud mental. Y hay otros temas, por ejemplo, el tema de la corrupción que aparece en algunas de las discusiones, es importante que quede reflejado también de cómo intentar mejorar en transparencia y en uso efectivo de los recursos. Entonces, sí han surgido muchas preguntas y muchas solicitudes de parte de las comunidades. Lo otro interesante es que han participado comunidades muy diversas y tenemos la participación de organizaciones indígenas, de organizaciones de migrantes, de organizaciones de personas víctimas del conflicto armado en estas mesas que tienen su voz y que plantean sus necesidades, ¿sí? De población, de jóvenes, de población de LGTB, y actualmente parte de ese proceso de participación también se está haciendo con niños y niñas y adolescentes. Se está haciendo en 20 colegios en el país para también recoger la opinión de estos niños y niñas y adolescentes que nos digan cuáles son sus necesidades en salud. Y las primeras resultados son realmente muy bonitos. Realmente es muy interesante ver cómo ellos dibujan o se imaginan el plan decenal, porque ellos también se sueñan con un mejor mañana. Y entonces este proceso ha sido de los más enriquecedores y, como les digo, estamos en el proceso de agrupar toda esa información y compartirla en unas mesas nacionales de concertación sobre el Plan Decenal de Salud Pública. Es decir, que estamos entonces viendo a nivel de sociedad con estos procesos de participación la salud no solo desde un enfoque de corrección, sino también de prevención, de cómo prevenir esas enfermedades, porque antes solamente cuando pensábamos en salud, pensábamos era en que me siento mal, voy al médico, voy a la clínica, llego por urgencias. Ahora estamos construyendo a nivel social un concepto de prevención y eso también lo estamos haciendo con nuestro Plan Decenal de Salud Pública y así lo han recibido las personas que han participado. Así es muy interesante ver cómo, como les digo,
la reacción inicial cuando hablamos de salud es pensar en necesito una atención más rápida y más oportuna. Pero cuando profundizamos, lo que surgen son precisamente estos temas que ya tienen que ver, por ejemplo, con el abuso en el consumo de alcohol o temas como los accidentes de tránsito. Y eso es importante porque esto precisamente quita vida, quita años de vida. Cuando un joven se accidenta en una moto, en una bicicleta. Entonces, en este tipo de cosas han surgido y hay dos conceptos que queremos resaltar mucho. El concepto de prevenir la enfermedad, que es muy importante, pero este otro elemento de promover la salud, de la actividad física, de la dieta sana, de bienestar, de sentirme bien, de felicidad, si lo quieren plantear así. Es un elemento importante que se resalta allí como un elemento clave. Y lo otro es como temáticas que parecían un poco alejadas del tema de salud, como el medio ambiente cada vez es más evidente que las mismas comunidades lo sienten, las mismas comunidades se preocupan por el nivel de contaminación del río, por ejemplo, cuando hay minería o el uso de mercurio, y eh, eh, se preocupan por la contaminación del aire o simplemente se preocupan también porque el tiempo que se demoran trasladándose a su trabajo es muy largo y esto quita horas, quita años a la vida, a la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, sí, realmente en las comunidades han surgido muchos de estos temas y eso es parte de lo que queremos, digamos, agrupar dentro de unas grandes metas, unas estrategias y unas grandes metas en el Plan Decenal de Salud Pública que eh, está el Ministerio en proceso de construcción. También quiero mencionar que además de ese ejercicio que se está haciendo en las comunidades, la universidad ha venido recogiendo información de Colombia y de otros países del tipo de intervenciones que son útiles, que son necesarias, que han demostrado ser eficaces en salud pública. Porque a un tema como el consumo de cigarrillo, que todos tenemos claro que perjudica la salud, pero la realidad es que en un país como Colombia el consumo de cigarrillo está aumentando, sobre todo en niñas, eh, en mujeres, en jóvenes, en adolescentes, sexo femenino, está aumentando. Y entonces pues, la preocupación es, bueno, ¿por qué razón y qué tipo de acciones realmente ayudan a evitar ese aumento? Y lo último que se ha venido haciendo es, dentro de esto es aportar información al ministerio sobre el diagnóstico de la situación de salud. ¿Sí? ¿Qué información tenemos de qué se está enfermando las personas? Porque eso ha venido cambiando mucho. Por desgracia, Colombia ha venido aumentando las enfermedades más crónicas, digamos, como la presión alta, la diabetes, pero todavía las enfermedades infecciosas, entre ellos el paludismo, pero también, pues, lo hemos vivido con el COVID, están muy presentes y por desgracia también la violencia sigue siendo una de las causas de muerte más importantes en el país. Por lo tanto, tenemos una triple carga de enfermedad en estos tres elementos. Entonces, hemos aportado información sobre este tema porque esto, más que intervenciones son eficaces, ayuda a que armemos el paquete completo entre qué necesidades son sentidas y qué necesidades existen o nos da la información del país y además qué intervenciones son eficaces para concentrarnos y decir, bueno, por aquí vamos, estas son las grandes metas del plan decenal. Sí. Quiere decir, doctor Bernal, que con toda esta compilación de información que se viene realizando para el proceso de formulación, con esa identificación de necesidades, podemos tener la certeza de que este plan decenal va a lograr cobijar esas necesidades actuales y durante los próximos 10 años. Es que puede generar un poco de incertidumbre de cómo algo que estamos construyendo en este momento nos va a servir hasta dentro de 10 años. La verdad, eso que se construye, la idea no es decir, vamos a esperar 10 años para lograrlo. La idea es, ese es el sueño, pero hay que hacer paso a paso, día a día en ese proceso. Y por lo tanto, algunos
temas tan importantes como el tema de la contaminación del aire o el tema de actividad física que mencionábamos, dieta saludable, son temas que no se solucionan en 8 días y por lo tanto sí debemos plantearnos unos retos a largo tiempo, ¿sí? Hay otros temas que siguen siendo importantes, por ejemplo, embarazo de adolescentes. Entonces, entender bien las causas y hacer acciones para reducirlo son acciones que no toman 1 año, 2 años, toman su tiempo. Por lo tanto, yo creo que sí, que plantear unas metas hoy, es posible que en 5 o 10 años las tengamos que cambiar, pero hoy hay unas metas que van a requerir un esfuerzo a largo plazo, ¿sí? Que van a requerir, pero un esfuerzo diario, ¿sí? No esperar entonces para hacerlo. Diariamente tenemos que avanzar en ese proceso. Quiere decir que nuestro plan decenal es un plan dinámico, acorde a las circunstancias que se vayan dando a lo largo de este periodo. Claro que sí. Un tema como el COVID, que nos ha marcado a todos, exige que los planes y el plan decenal sea muy dinámico. En este sentido, pues, digamos, estamos luego de 2 años un poco viendo la luz del túnel y comenzando a salir del COVID, pero esto no quiere decir que no pueda surgir una pandemia dentro de 2 años más o dentro de 3 años. Por lo tanto, hay que ser suficientemente dinámicos para poder responder a estos temas de epidemias, por ejemplo, que es parte de la salud pública, la vigilancia y las acciones frente a epidemias es parte está integrado dentro de las acciones de salud pública y dentro del plan decenal. Doctor Bernal, este es el primero de una serie de Facebook Live que vamos a tener con expertos involucrados en esta construcción del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 y quisimos comenzar con ustedes, con la Universidad de los Andes, porque queríamos tener también no solo su visión como consultor de este proceso, sino también su visión como academia. ¿Cuál es esa perspectiva que tienen ustedes desde la academia de este proceso de formulación y de este próximo Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031? La academia, y en este caso la Universidad de los Andes, se ha planteado comprometerse con el país. Parte de ese compromiso es aportar conocimiento para el desarrollo de estas políticas públicas. Entendemos que el plan lo lidera y lo desarrolla el Ministerio de Salud. Desde la academia lo que hacemos es aportar información que recogemos en los municipios, en los departamentos, con la gente, aportar información que recogemos en las bases de datos, en información internacional, todo eso es aportarlo. Luego de ese proceso que el ministerio escribe el plan, hay otro proceso en el que vamos a estar involucrados y es la consulta de ese plan. Entonces, una vez lo tengamos, ¿sí? El ministerio lo escriba, por decirlo así, entonces la universidad se involucrará también volviéndole a preguntar a todos estos que han participado y a más personas y a todos los que están viéndonos si eso que está escrito refleja realmente las necesidades y busca responder a las necesidades que se dijeron durante estos meses. Entonces, habrá ese otro momento, esa otra oportunidad de participación, que es una consulta ciudadana del plan, que nos parece también un elemento, un punto importante, para que no nos quedemos en que la gente opinó, nosotros resumimos y no se avanzó más. Y justamente de esa consulta también estaremos hablando más adelante, explicando punto por punto cuáles son esos aspectos a evaluar por parte de la ciudadanía para que este proceso de consulta sea mucho más fácil para todos los ciudadanos, porque el Plan Decenal de Salud Pública es para todas las personas que habitan en Colombia sin ningún tipo de distinción. Doctor Oscar Bernal, coordinador del equipo técnico el equipo consultor de la Universidad de los Andes para la construcción del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, Gina, y muchas gracias, Ministerio de Salud, por esta oportunidad. Hasta luego.
A ustedes muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Nos vemos en un próximo Facebook Live. Feliz noche.